Desde que era apenas un niño, disfruto mucho visitar Calobre, el pueblo donde viven mis abuelos. Está ubicado a unos pocos kilómetros de mi ciudad y toma poco más de 40 minutos llegar a él. Es un sitio sumamente tranquilo, con extensas praderas, ríos caudalosos y se caracteriza por las brisas ocasionales que disipan un poco la cálida temperatura que suele predominar. Pese a ser un lugar muy apacible, este pueblo comparte una característica que le hermana con otras localidades de nuestras regiones. La superstición es un colchón sobre el cual reposan las decisiones que han de tomar sus lugareños. Bueno, quizás esta no sea una práctica tan palpable hoy día, pero durante mi niñez siempre solía oír a los mayores soltar expresiones que se me hacían extrañas, por no decir chistosas. Como por ejemplo aquella creencia de que tener siempre una moneda de 25 centésimos en la cartera servía para atraer tiempos de abundancia. Hasta la omnipresente advertencia de evitar a toda costa transitar las carreteras de las afueras del pueblo a medianoche. En nuestra campiña no se hacen esperar los testimonios de encuentros entre desafortunados habitantes y seres cuya naturaleza escapa a nuestra comprensión. Se decía que por la noche era probable sufrir la desventura de encontrarse con criaturas salidas de las profundidades del Averno. Perder el rumbo a causa del implacable maleficio de una bruja, o ser encontrado a un lado del camino con la cordura arrebatada por interactuar con la aparición de alguna siniestra dama de blanco. En la actualidad, estas cosas son poco menos que cuentos para las nuevas generaciones. No obstante, durante los años de mi infancia era bastante común que los lugareños acomodaran sus rutinas diarias teniendo muy en cuenta estas advertencias supersticiosas. Hoy mi corazón se sobresaltó al recordar una ocasión que permanecía oculta en algún recoveco de mi memoria, que creí había sido engullida por el olvido y que hoy me tomaba por asalto. Pensé en aquella ocasión en que íbamos en el auto de mi abuelo, un viejo Volkswagen color rojo. La luz que emanaba de nuestro somnoliento astro rey comenzaba a menguar, devorada poco a poco por el terso manto de la noche. Recuerdo la frustración de mi abuelo y la sobrecogedora inquietud que tomó por asalto a mi madre, a mi tía y a mi abuela, provocadas por un desperfecto mecánico que nos dejó varados a nuestra suerte a pocos kilómetros del pueblo. Conforme las sombras comenzaban a recubrir nuestro entorno, lejano a todo atisbo de actividad humana perceptible a la vista, la preocupación hacía lo propio, recubriendo el rostro de las damas con que viajaba. Mi abuelo hacía todo lo posible para reparar el daño con las herramientas que tenía a mano, mientras yo me resignaba a lanzar piedras hacia la vegetación, intentando entretenerme con escaso éxito. Observaba las aves que ocasionalmente pasaban sobre nosotros, mientras me daba cuenta de la ausencia de cualquier otro tipo de animal. Sí, un pequeño gato junto con sus crías pasaron rápidamente y se adentraron en la maleza, pero aparte de ellos, no había otra criatura moviéndose por esos matorrales. Un ruido repentino captó la atención de mi madre y mis demás parientes. El miedo se apoderó de ellas en un principio, para luego apoderarse de mi abuelo y de mí unos instantes después. El miedo se convirtió en pánico cuando visualizamos que el estruendo que escuchamos era producto de las pisadas de un ser que hoy por hoy no sabría cómo describir. Esa enorme bestia se movía erráticamente, dando saltos poco coordinados, tropezando mientras arrastraba sus monstruosas extremidades de una forma muy poco natural.
Era como si presenciáramos el andar de un engendro tratando de aprender a mover su cuerpo por primera vez después de nacer. Su pelaje totalmente negro cubría todo su deforme cuerpo. Lo más espantoso fue cuando, a medida que se acercaba, pudimos ver completamente congelados por el miedo cómo esa criatura carecía de rostro. La parte frontal de su cráneo estaba llena de cicatrices similares a quemaduras. No tenía nariz y sus fauces tampoco eran visibles. Solo se asomaba en su corroída carne un par de agujeros sangrantes, semejantes al vacío de un abismo infinito y carente de vida. Esa deforme imitación de primate se acercaba a nosotros, sabrá Dios con qué siniestra intención, mientras aceleraba sus torpes saltos, apoyándose en sus deformados brazos y tropezando de forma lastimera. Mientras mi mamá y mi tía estaban congeladas, presas del pánico, mi abuela sacó un viejo rosario de madera que aún suele tener guardado en su bolso. Empezó a rezar: Padre nuestro que estás en los cielos, en voz alta. Y juro por todo lo que es sagrado en este mundo, que vi con mis propios ojos cómo esa abominación que se cernía sobre nosotros cayó de cabeza al suelo. Santificado sea tu nombre, continuó mi abuela. La criatura se reincorporó poco a poco y, dando un salto antinatural, se internó en el matorral de donde salió. Conforme mi abuela continuó rezando aquella oración, se oyó desde los árboles un alarido digno de la más siniestra de las pesadillas que un humano puede tener. Sonaba como una multitud. Sí, se oía como los gritos de incontables almas atormentadas que desde el crepitar del fuego eterno claman por una misericordia que por siempre les será negada. Aún sumidas en el espanto y manteniendo las miradas fijas en la vegetación donde se desvaneció aquella antinatural bestia, continuaron rezando el rosario que había iniciado mi abuela. Mi abuelo consiguió al fin reparar el auto y yo permanecí pegado a mi madre preguntándome qué era ese abominable ser. Nos fuimos enseguida al pueblo y gracias a Dios salimos de ahí. Al llegar le contamos lo sucedido a nuestros parientes. Con los años, este siniestro episodio de mi vida fue sintiéndose cada vez más y más como una lejana pesadilla. En esta era, ajena a la influencia de las supersticiones, mi escepticismo me hace cuestionarme cómo puede ser posible que haya grandes primates sin descubrir en estas tierras y que no hayan sido fotografiados con anterioridad. Porque eso era, ¿no? Esa cosa debía ser algún tipo de gorila. Estaría convencido de eso al 100% de no ser porque estos animales no existen en mi país. Hoy voy a Calobre conduciendo mi auto, completamente solo. Recordando aquella ocasión, pienso que si alguien me contara que una anciana pudo repeler a una criatura impía blandiendo un rosario, pensaría que es un cliché de los más desgastados del cine de serie B. Las supersticiones son cosa de fantasía, pienso actualmente. Sin embargo, mientras estoy sumido en esos pensamientos futiles, puedo ver un movimiento inusual entre la maleza más adelante. Deben ser vacas moviéndose en el terreno, me digo a mí mismo. Dejo atrás esa parte del camino y repentinamente siento un temblor en la carretera detrás de mí. Juro que lo oí por encima de la música que vengo escuchando. De repente empiezo a considerar que no es sabio desdeñar del todo las supersticiones. Solo voy a acelerar y no voy a mirar por el retrovisor. No me siento seguro. Y eso que ya han pasado 100 metros.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.